Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Como siempre vamos a dar un repaso a cómo terminaron ayer las cosas a las 10 de la noche, a la hora que cerró Estados Unidos. Y tenemos a los futuros europeos que al cierre quedaron bastante lejos de máximos. En el cierre europeo estaban subiendo todos como el 1,5% y al final el CAC y el DAX, por ejemplo, se quedaron solo con el 1%. El Eurostoxx subió 1,36%. El IBEX, que cerró antes a las 8:30, subió 1,62%. En divisas el euro terminó en 1,1392 y el dólar contra el yen en 108,04. En cuanto a Wall Street, pues tenemos una subida al 0,33% en el Standard Poor's, flojo y bastante lejos del máximo del día. Aquí se ve la vela, no fue una buena vela, se arrugó al final, al cierre. Y peor le fue al Nasdaq, que terminó ligeramente en negativo, y el Dow Jones con solo 0,20%. El Nasdaq se vio muy afectado por la caída del sector de biotecnológicas, que cayó un 1,1%, no tuvo precisamente el día. Al final, la pequeña subida vino de la mano de la subida del 6% del petróleo, que hizo subir al sector de energía en Estados Unidos, y una buena acogida de las últimas palabras de Yellen, que sigue insistiendo pues, en ser bastante cauta, no como otros miembros de la Reserva Federal. En el lado negativo ya hemos dicho que las biotecnológicas estuvieron en un muy mal día y también frenó mucho a su sector el desplome de casi el 13% de la cadena Gap después de dar unas ventas pues bastante malas. Vamos ya con las claves de la semana. Yo diría que la clave de esta semana sigue siendo lo mismo que ya dijimos la semana pasada. Europa está tocada, Europa está mal, está mucho peor que Estados Unidos. Hemos pasado una semana, este es el gráfico del futuro del Eurostoxx, pues 4 días prácticamente dando bandazos. El lunes, el martes, perdón, de gap de apertura, pues tuvimos ahí una cierta caída, y luego pues el resto de la semana ha sido dar bandazos, movernos más o menos en la misma zona, papelones en cuanto nos recuperamos. No estamos bien. La sobreventa, como vemos, es muy fuerte. Fíjense dónde está el estocástico, donde ha llegado a estar, y si comprimimos el gráfico, pues es la mayor sobreventa desde enero. Lo que pasa es que esto, bueno, pues no garantiza nada. Ya vemos que aquí, cuando se llegaron a estos niveles de sobreventa, aún se siguió cayendo. Esto es un tanto relativo, pero está claro que estamos muy sobrevendidos. Estados Unidos está al revés, lo que está es corrigiendo la sobrecompra. Fíjense qué diferencia de gráfico. Este es un gráfico súper alcista, con una pequeña corrección ahora en lateral, nada que ver con el trastazo que nos estamos dando desde hace ya un par de semanas en Europa. Y hay que seguir insistiendo en que la causa de que Europa esté tan mal está en muchas cosas, pero sobre todo yo creo que está en ese corazón bancario que tienen la mayoría de índices europeos, y el IBEX no es una excepción. Los bancos son muy importantes en los índices europeos y los bancos no levantan cabeza. Si nos recuperamos ayer fue también por los bancos, aparte del petróleo, porque los bancos italianos pues descontaron que el lunes va a pasar algo, y que el gobierno va a empezar ya a dar su plan para arreglar todo este problema que tienen, bancos malos y demás. Como eso no sea así, pues puede que el lunes volvamos a tener problemas con los bancos. Un problema muy de calado, muy de fondo. El fintech amenaza con quitarles una parte de negocio muy importante. Los márgenes que tienen por los tipos de interés tan bajos del Banco Central Europeo les están destrozando la rentabilidad. Muchos aún no se han recuperado de los rescates, otros siguen necesitando ampliaciones de capital. En fin, el sector está realmente muy complicado, y posiblemente sea esa la causa por la que persistentemente estamos teniendo problemas en Europa. Yo creo que además la QE parece que no esté haciendo nada, pero sí que está haciendo, pues está impidiendo una crisis ahora mismo de los países periféricos tremenda.
está impidiendo que España con sus problemas políticos no esté muchísimo peor la deuda, que Italia con sus problemas bancarios no esté muchísimo peor, o que Portugal con sus problemas políticos y presupuestarios pues no esté muchísimo peor. En suma, Europa tiene problemas, siempre los ha tenido, no parece que se terminen de pasar, y encima pues está este asunto de los bancos. Segunda clave de la semana, sin ningún género de dudas, el baile de San Vito que tiene el petróleo. Bueno, el petróleo en sí mismo es un producto hipervolátil. Aquí tenemos las 5 sesiones de esta semana. Es un producto muy volátil, es su naturaleza, y bueno, ha hecho de todo. Se ha caído, ha subido, y al final pues nos ha salvado un poco los muebles, porque tuvo una subida tremenda en el último tramo de la semana, que lo llevó pues a cerrar, como vemos aquí, el futuro cerró a 39,66. Parece ser, porque no está tan fácil de determinar, que todo este tramo de subida final viene a cuenta del sorprendente dato de reservas que se dio el miércoles por la tarde, aunque se reaccionó algo tardíamente, pero parece que ese dato de reservas, mucho más bajo de lo esperado, pero mucho más, al final pues ha disipado ahí ciertos temores. El caso es que tampoco parece que por arriba pues tenga un recorrido demasiado amplio, mucho más allá pues de los 40 y tantos dólares por barril. De momento esto pues nos ha apoyado mucho. Se está perdiendo la correlación entre el petróleo y las bolsas, a ver, no perdiendo, pero está bajando mucho, no es tan grande como era pues hasta hace poco tiempo, pero en fin, sigue teniendo una correlación bastante importante y sigue siendo pues un factor a tener en cuenta. La tercera clave de la semana es importante, ya saben que nosotros seguimos con mucha atención lo que hacen las grandes instituciones. Es un cálculo un poco complejo, pero bueno, más o menos lo vamos sacando. Y las grandes instituciones han cambiado de sesgo esta semana, y eso es muy importante porque suelen ser bastante, bastante fiables sus movimientos. Hay que recordar que el último movimiento que detectamos fue un pase a saldo comprador de las grandes instituciones aquí. Hay que recordar que en ese cálculo de las grandes instituciones comprendemos solo las muy grandes, no las manos fuertes, sino las más grandes de las manos fuertes. Aquí se pusieron largos, han disfrutado de un tramo alcista pues tremendo. En esta zona, si recuerdan, ya empezamos a advertir que veíamos tomas de beneficios, pero aún no habían liquidado su saldo comprador del todo, pero al cierre de este día cerraron y se quedaron ya con saldo neutral. Y desde entonces el Standard & Poor's, por ejemplo, pues prácticamente no se ha movido del sitio. Ellos han pasado neutrales y el Standard & Poor's también. Esto es importante. Es importante porque en todo este tramo sí estaban y ni separaban resistencias, porque ellos estaban presionando al alza, pero ahora hemos perdido este apoyo. Tampoco es muy negativo porque no están vendedores, simplemente no están. Además, el nivel de actividad de estas grandes instituciones es muy bajo, anormalmente bajo para esta época del año. Bueno, ni ayudan ni no ayudan, simplemente no están, pero creo que es un factor muy importante este cambio de sesgo durante la semana de estas manos fuertes. Habrá que ver cuál es su siguiente posición, si tras un tiempo pues vuelven a ponerse largas, pues sería muy positivo, y si es al revés y empiezan a ponerse cortas, pues habría que andarse con ojos y se pierden todos estos soportes que tenemos ahora con las medias de 200, con la de 100, que sería esta verde, y con la de 50, que sería esta naranja. Técnicamente hablando, además, parece que necesita seguir corrigiendo sobre compra. Aquí el estocástico nos empezó a mostrar a mediados de la semana que empieza a corregir sobre compra saliendo de la zona 80, y de momento está corrigiendo en lateral, pero parece que necesitaría una corrección algo más profunda para tener fuerza para poder volver a subir. Siempre teniendo en cuenta que Europa no sigue ni de lejos lo que está haciendo Estados Unidos. Da la sensación que como ellos den un estornudo, nosotros vamos a coger, vamos, la gripe asiática triple, porque cuando suben no hacemos mucho caso, pues cuando bajen seguro que lo vamos a hacer mucho más. Bien, y la última clave de la semana para mí es el dólar. El dólar es muy importante lo que está haciendo porque es la moneda de referencia mundial con mucha diferencia sobre las demás,
y esa debilidad tan fuerte que está teniendo, pues no hay que menospreciarla. Es una debilidad que está moviendo muchas otras cosas. También puede que esa debilidad del dólar haya influido en ese subidón que hemos visto en la última parte de la semana del petróleo. Donde más se están fijando los grandes operadores es en el cambio del dólar contra el yen. Aquí la debilidad está siendo muy importante y de hecho el Banco Central de Japón ya está dejando caer que como esto siga así, pues puede ponerse a intervenir en el mercado, cosa que a mí no me cabe ni la menor duda que va a hacer si bajara aún algo más, no en estos niveles, pero posiblemente sí más abajo. Pero esto es un factor muy malo para las acciones japonesas, que su moneda esté tan fuerte, y es un factor donde ahora mismo pues todos los grandes operadores están ahí intentando sacar tajada de una manera o de otra. Un asunto muy a tener en cuenta. Y nada más, que pasen buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Muchas gracias.